Muy buenos días. Qué gusto poder verles, qué gusto poder estar con ustedes. Reciban un gran saludo de todos allá en Colima, que se les extraña, a muchos de ustedes que van por allá. Y la enseñanza del día de hoy que quiero que veamos es con respecto a un llamado. Y yo no sé si tú te has preguntado qué es lo que Dios tiene para tu vida. La realidad es de que pequeño, grande, no tan grande, Dios tiene algo especial para tu vida. Pero ¿qué será lo que Dios tiene para tu vida? Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y vamos a orar para poder empezar, para poner la enseñanza en las manos de Dios y que Dios sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, porque tú tienes un llamado para cada uno de nosotros. Quizá a veces creemos que tenemos límites, pero sabemos que contigo, Dios, tú puedes romper esas barreras, tú puedes romper esos límites que quizá nuestra mente nos dice que es hasta aquí, Dios, donde podamos ver, Dios, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú siempre, Dios, siempre estás respaldando nuestro caminar. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Y algo muy importante, sí, Johnny habla de que hay el hogar de amor y protección al niño, está el centro de rehabilitación, está todo lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando ahí en Colima. Y cada una de esas cosas que hacemos, las hacemos por una simple cosa: el poder ayudar a toda la gente que nos rodea. Si vemos ahí en Primera de Corintios capítulo 12, verso 27, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y luego dice: y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, que estábamos hablando hace rato, Johnny habló del don de lenguas. Y luego pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si hablamos de cada uno de estos dones, pues son dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y tú puedes procurarlos. Pero ¿cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? Vemos que habla acerca del apóstol y quiero que veamos cada uno de estos quizá muy por encimita y al final vamos a quedarnos con uno de ellos. Pero vemos el profeta. El profeta es alguien que es impulsado, el apóstol, vamos a empezar primero con el apóstol, El apóstol es el enviado. Lo que es el apóstol significa de que es un enviado y siempre tiene una comisión y no va por sí mismo, él no va nada más por un interés personal, sino que realmente Dios le está pidiendo que haga la obra y que haga lo que realmente tiene que hacer. Pero el apóstol tiene una habilidad que los demás no tienen. Porque ahí en Colima, yo no sé aquí en Guadalajara, pero de repente, no, que llegó el apóstol fulanito de tal, y realmente nosotros, pues no vamos por el nombre, ¿no?
Pero si vemos, el apóstol tiene una habilidad personal o una habilidad que Dios le ha dado, que es fundar iglesias. ¿Ok? Es un enviado. Sabemos que esa habilidad personal, pues ahora sí que es fundar iglesias. Y cuando yo empiezo a ver esto, dices, bueno, ahorita en la actualidad, pues se pudiera decir que es fácil fundar iglesias. Pero no nada más es fundar iglesias, sino fundar una iglesia nueva 100%. ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad, por ejemplo, si Grupo Amor o si Centro Cultural Vida quisiera abrir una iglesia en otro lugar, pues quizá ya tienen un renombre. Y a la hora de abrir esa iglesia, pues sucedió en Manzanillo, se abrió una iglesia de renombre y en el primer día, lleno. Mi pregunta es, ¿realmente será una iglesia nueva? Y lo que normalmente hacen es invitar a gente que ya tiene otra congregación y con esto se dan como el nombre de decir, yo estoy fundando iglesias y entonces paso a ser un apóstol, pero realmente serán iglesias fundadas nuevas con nuevos creyentes. Entonces, ese es el trabajo del apóstol. El profeta habla cuando es impulsado por una inspiración repentina, una revelación momentánea por el Espíritu Santo. Fíjense bien, cada uno de estos, si estamos hablando, por ejemplo, el apóstol, estamos hablando del profeta, cada uno de estos requiere un encuentro personal con Jesucristo. Cada uno de estos requiere tener una intimidad personal con nuestro Creador, que es algo que sabemos. Pero lo que quiero que veamos es que cada uno de ellos, pues, requirió de un llamado, de que Dios les haya llamado. Quizás a ti Dios te ha llamado para ser apóstol y estás en el proceso de aprender, o quizá Dios te quiere usar como un profeta, o quizá Dios quiere usarte como evangelista. El evangelista es el que anuncia el evangelio de la paz. La palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10 verso 9, si quieres ir, pero habla con respecto que qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y si vemos ahí, el evangelista todo el tiempo, todo su tema principal siempre va a ser la salvación. Yo conozco una iglesia donde los congregantes en ese lugar me dicen, mi pastor siempre termina con llevarnos a la salvación. Le digo, él es un evangelista, porque él siempre te lleva a la salvación. Vemos también el verso que estuvimos viendo al principio, nos habla del pastor. Vemos que ahí nos habla, por ejemplo, habla primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Nos habla también los que hablan milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Y entre los que administran, pues ahora sí está el pastor. El trabajo del pastor probablemente es uno de los más amplios. Y el ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñaba y hablaba de cuidar las ovejas. El trabajo de él, del pastor, es siempre guiar, dirigir, cuidar las ovejas. Y una de las características más sobresalientes de un pastor es su corazón. ¿Por qué? Porque el pastor tú puedes dañarle, tú puedes lastimarle, tú puedes hacerle al hijo del pastor, a la hija del pastor, y sí duele, pero siempre está el amor por las ovejas. Yo recuerdo una vez que hubo unos miembros de la congregación ahí en Colima que hablaron mal de mi papá. Yo no estaba presente, pero estaba uno de los líderes muy amigo mío que le tocó escuchar.
Y fue y habló con mi papá y le dice: pastor, fíjate que fulanito de tal estaba hablando de ti y decía puras cosas malas de ti. Y recuerdo que el siguiente domingo fulanito de tal iba entrando a la congregación. El líder y yo nos poníamos a ver qué iba a suceder, ¿no? Mi papá fue, como todos los domingos, lo abrazó, le dijo: bienvenido, te amo, te quiero mucho, bienvenido a tu casa. Y nosotros acá nos quedamos como, era el momento de hacer algo, ¿no? Pero no es así. La característica más sobresaliente del pastor es su corazón. El amor por las ovejas, el amor por aquellos que se pierden, por aquellos que quizá hacen cosas erróneas, pero lo que queremos es corregir ese camino, rescatarles de las garras del enemigo. También podemos ver que la palabra de Dios nos está hablando acerca del maestro. Estamos viendo los diferentes tipos de ministerios que podemos involucrarnos o de llamados que podemos tener. El maestro puede obrar como pastor, puede obrar como profeta, puede obrar como evangelista, puede obrar de diferentes maneras, de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Pero vemos que el maestro tiene que ver con enseñar. Si vemos el maestro en el pastorado o en el evangelista, en el profeta, el apóstol Pablo lo comparaba, como dice ahí en Primera de Corintios capítulo 3, verso 6, cuando habla al respecto de regar lo que había sido sembrado. Vemos ahí Primera de Corintios capítulo 3 verso 6, donde habla, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahora sí, todos estos dones, todos estos llamados, todo lo que Grupo Amor, lo que Centro Cultural Vida puede hacer, comienza con los que ayudan. Eso es. Muchas veces vemos llamados de renombre. Por ejemplo, mi suegro nos hablaba, Johnny nos decía: mira, él tiene muchas iglesias por toda la ribera amazónica, donde él dejaba su hogar por 3, 6 meses, se subía a una lanchita y esa lanchita, digamos que se detenía en 4 o 5 horas, se bajaba, compartía la palabra de Dios, veía quién era el que Dios le daba un llamado, Dios le tocaba su corazón, transformaba a la persona, lo ponía como pastor. Se iba a la siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, al siguiente caserío, y de repente iba y fundaba otra pequeña iglesia, y así llegaba hasta lo más lejos, y de regreso volvía a checar cada una de las nuevas iglesias fundadas. Dejaba a la familia, y no es de que ahorita tenemos celular o tenemos la manera de comunicarse, no. A veces regresaba y alguna hija ya había sido operada de algo, o algo había sucedido. Pero vemos algo muy importante: todo lo que es Él tiene que ver con una cosa, con el anhelo de poder ayudar.
Tú puedes tener todos los llamados o puedes tener el anhelo de tener un llamado especial donde quizá a lo mejor dices, bueno, un apóstol o un profeta o un maestro o un pastor. Pero cada uno de ellos no puede llegar a ser algún llamado si no comenzamos con este. Para mí este viene a ser como la puerta, como un pilar, como un escalón principal, donde en este deberían de comenzar cada uno de los ministerios. Es como cuando hablamos de noviazgo, yo no sé, yo allá en Colima, por ejemplo, yo les digo a los muchachos cuando quieren empezar a noviar, me dicen, pastor, ¿y cuál sería el mejor hombre o la mejor mujer para mí? Y le digo, pues muy fácil. Voltea a ver a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. No, pastor, es que es como mi hermano, como mi hermana. Le digo, sí, pero hay una buena amistad. ¿Qué es lo que pasa ahora? De repente te gusta la muchacha, te gusta el muchacho y dices, me la voy a hacer amigo, me la voy a hacer amiga. Pero ya no hay una verdadera amistad, porque ya hay algo de por medio. Y en una verdadera amistad no se oculta nada. Pero ya en un noviazgo, como lo dice, novio, o sea, ya no lograste ver porque todo se ocultó. No se visitan porque, me duele la cabeza. No se visitan porque, salí cansado. Hoy no voy a ir. Pero cuando hay una verdadera amistad, normalmente hay una buena, ahora sí que se intercambia unos buenos ratos, no importa cómo estemos en el estado de ánimo, y aún se comparte los problemas, las dificultades, todas las situaciones, no se oculta nada. Entonces, es casi lo mismo. Muchas veces yo conozco gente que anhela o dice, yo tengo tal llamado que Dios me ha dado a mi vida, pero no quieren servir, no quieren ayudar. Hay un muchachito ahí en Colima que fue y platicó conmigo y me dice, quiero yo ser pastor, ¿cómo le hago para ser pastor? Le digo, pues muy fácil, ponte a ayudar, ponte a servir. Y como al mes le digo, ¿cómo vas? Pues empecé a servir, pero como que me enfadé. Pues entonces estamos mal, porque todo ministerio, todo lo que hacemos aquí en la congregación tiene que ver con el querer ayudar al prójimo. Es la base, es lo principal. Si vemos Grupo Amor ahí en Colima, todo lo que tenemos es porque queremos ayudar al necesitado. Y quizá muchas veces no tenemos la economía, pero eso no importa. Cuando tú quieres hacer, Dios proveerá. Dios busca los medios, Dios busca cómo abrir ese camino. Pero nosotros simplemente pasamos a ser instrumentos en las manos de nuestros Dios. Entonces, los que ayudan es muy importante en la congregación. La palabra de los que ayudan se encuentra solamente una vez en la palabra de Dios. Y lo encontramos ahí en el verso que empezamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. ¿Qué nos habla? Dice primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y dice los que ayudan. Y para encontrar una palabra que podamos compararla
con los que ayudan, porque podemos ayudar por ayudar, ¿no? Hay veces que vas manejando y hay un niño que hace ahí malabares y de repente dices, bueno, pues le doy una moneda para ayudarle, ¿no? Pero eso es ayudar por ayudar. Pero una palabra que podamos compararla, que podamos decir, esta palabra habla de realmente una ayuda desde el interior, desde lo más profundo. Esa palabra es misericordia. Misericordia. Y si hablamos de misericordia, pues encontramos muchas palabras en la Biblia. Primeramente encontramos a Jesucristo. Jesucristo era movido en misericordia. Y cuando hablo de que era movido en misericordia, no era ayudar por ayudar, sino que de lo profundo de él había algo que lo impulsaba hacia afuera. El querer ayudar, el querer realmente dar la vida por aquellos que se perdían. Quizá tú puedes ser doctor, quizá puedes ser maestro, quizá puedes ser un contador, quizá un ingeniero, un arquitecto, está bien. Pero aún en esas áreas, Dios puede moverte tu corazón a un movimiento en misericordia, ayudar a aquellos que tienen necesidad. Hubo una persona que me decía, bueno, yo soy abogado, ¿quiere decir que yo voy a regalar mi trabajo? No. Pero si tú tienes una intimidad con Dios, tienes una relación personal con Dios, y Dios de repente te mueve en misericordia, el Espíritu Santo te revela y te dice, ahora es cuando vas a ayudar y vas a dar más del 100% de tu tiempo para este caso o aquel caso. Es mucho más, es aún muy diferente a simplemente ayudar. Entonces, para poder ayudar a alguien, pues necesitamos entender. Allí en la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 12, verso 7, nos habla ahí en el verso 7 nos dice, o el de servicio en servir, o el de enseñar en la enseñanza. Y luego dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Habla de la misericordia, habla del servicio. Y para poder ayudar a alguien necesitamos aprender a servir. Y yo pienso que eso es lo que todo mundo debemos de saber hacer, el servir. En cosas sencillas, que de repente llegas a la casa hogar, eso es lo común en la casa hogar, tú llegas y hay escobas tiradas por aquí porque pues el niño ahí la dejó, hay un juguete por allá. Y quizá tú puedes pasar y brincar la escoba, puedes brincar el juguete, pero si estuvieras en tu casa y fuera a venir un invitado, ¿qué harías? ¿Dejarías la escoba ahí? No. ¿Dejarías el juguete ahí? No. Entonces, ahí pudiéramos empezar a ayudar o servir en ese lugar. Y quizá tú puedes decir, bueno, se supone que yo soy la visita. Pero si en tu corazón está el servir, pues entonces cada uno de nosotros, al ver esa necesidad
¿qué harías? Levantarías aquello, moverías aquello. No esperarías a ver de quién es la responsabilidad, sino que estarías más interesado en poder ayudar. Hubo una vez una mujer que en la congregación me dijo: oiga, pastor, fíjese que yo estuve sentada ahí esperando y cuando estaba esperando a que empezara la reunión, de repente vi que llegó una señora nueva y nadie la recibió. Oh, a ver, ¿y qué estaba haciendo yo? Usted estaba dando consejería ya. Ok. Y mi esposa, su esposa estaba haciendo esto. Oh. Y los edecanes, los edecanes estaban haciendo otras actividades, estaban ocupados también. Oh. Y si Dios te hizo ver eso, ¿por qué no te paraste tú y fuiste a recibir a esta nueva persona? Si su corazón de esta mujer hubiera estado en ayudar, en servir, Dios le dio la oportunidad de ver en dónde podía servir, pero no tomó la iniciativa de hacerlo porque creyó que no era su responsabilidad. Si vemos ahí en Hechos capítulo 6, y mientras vas a Hechos capítulo 6, verso 1, el ministerio de los que ayudan es un ministerio base, como un trampolín, como una puerta a los demás ministerios o a los demás llamados que Dios puede tener para tu vida. Debemos de reconocer que Dios nos dio un llamado a cada uno de nosotros. Dios tiene un motivo por cual estás viviendo. Y para poder conocer, o mientras llega ese llamado que Dios tiene para tu vida, este es el trampolín base, el poder ayudar. Ahí en Hechos capítulo 6, verso 1 dicen: aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y vemos que dice ahí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Y vemos ahí algo muy importante. De esos hermanos que encontraron ahí, vemos que empieza a nombrar de los diferentes hermanos. Salió Felipe. Felipe comenzó su ministerio ayudando. ¿Pero por qué empezó a ayudar? Porque si vemos, los apóstoles estaban también sirviendo en las mesas. Pero al haberse multiplicado los discípulos, al haber crecido la congregación, pues los apóstoles pasaban ya mucho tiempo ayudando en la mesa y ya no tenían tiempo para compartir la palabra de Dios, y quizá ya no tenían tiempo para buscar el rostro de Dios. Entonces, para no descuidar, pues llamaron a otros más. Pero lo importante aquí es que aunque tuvieran el nombre de apóstol, de maestro, de profeta, de pastor, todos estaban ayudando, estaban sirviendo. Entonces quiere decir que nunca vamos a dejar de ayudar o de servir. Pues, así debiera de ser. Nunca. Porque lo hermoso de la vida cristiana, lo grandioso de la vida cristiana es el anhelar ayudar
aquellos que están pasando necesidad, donde quizá tú vas a poder rescatar a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo de las garras del enemigo, donde quizá el enemigo ya lo tiene seguro para pasar la eternidad, de donde es el lloro y el crujir de dientes, pero por el anhelo de querer rescatarle, pues te vas a meter ahí en querer ayudar, en querer realmente llevar la palabra de Dios a ellos. Entonces, si vemos, Felipe comenzó su ministerio ayudando. Al final Dios hizo que Felipe llegara a ser un gran evangelista. Esteban también comenzó sirviendo a la mesa. Y Dios lo usó de una manera tan poderosa. Si vemos la historia de nuestros pastores actuales, si hablamos de Javier Gómez Rubio, si hablamos del pastor Naún ahí en Colima, si hablamos del pastor Emilio ahí en Colima, el anhelo de cada uno de ellos era servir, ayudar, que realmente el que no conociera la verdad pudiera conocer la verdad y poder tener esa libertad. Ese era el anhelo. Mi suegro ahí en Perú, vemos que hay sí, iglesias aquí, iglesias allá. De repente haces un evento ahí dentro de la ribera y muchos vienen y dicen: yo vine porque sabía que iba a estar el pastor Belisario aquí, quiero conocerlo. Pero eso no era su propósito de él. Su propósito principal era servir. Y aún Jesucristo, ¿qué dijo? Yo he venido a servir. Entonces, cada uno de nosotros, nuestro más grande anhelo debiera de ser servir. Sabemos que Dios puede tener un llamado específico, puede tener algo, un motivo por cual estés viviendo especial y específico. Pero a través del servicio podemos madurar, podemos alcanzar esa madurez espiritual. Vemos que la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribía ahí a aquellos que le ayudaban y decía: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eso lo puedes encontrar en Romanos 16. También escribió ahí: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. El Nuevo Testamento tiene nombres de muchas personas que sirvieron ayudando. Y aún el ministerio de la alabanza, el propósito del ministerio de la alabanza es ayudar. Y quizá tú dices: ¿ayudar a qué? A que podamos entrar en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice ahí en Segunda de Reyes capítulo 3 verso 15, nos habla ahí que estaba el profeta Eliseo y pidió que le trajeran al músico. Y estando ahí el músico empezó a tocar, y cuando empezó a tocar el profeta pudo entrar en la presencia de Dios. La alabanza no es nada más para si llegas tarde pues te den chance a que llegues, no. Es para que tu corazón, a través del ministerio de la alabanza, tu corazón se prepare a recibir la palabra de Dios. Sí, en muchos lugares, yo cuando era chavo, yo recuerdo que pues vivía atrás de la iglesia. Oía que empezaba la alabanza, yo decía: es tiempo de arreglarme, porque yo era medio rebeldón, ¿no? Y decía: me voy a arreglar apenas.
Ya oía como que entraban así a la adoración y decía, bueno, pues ya es tiempo de salir, ¿no? Y ya llegaba cuando todo iba terminando, yo decía, vengo por la comida principal. Pero si tu corazón no estaba listo, no estaba alineado para recibir, ¿de qué servía? Entonces, si vemos con respecto al ayudar, cuando se habla de las recompensas, dices, bueno, ahí está el profeta, está el apóstol, está el maestro, y quizá unos son más sobresalientes que otros, pero la recompensa ante Dios pues va a ser la misma. La palabra de Dios nos habla en Primera de Samuel capítulo 30 verso 24, dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje, el que queda con los utensilios de la guerra. Les tocará parte igual. Debemos entender que Dios no recompensa de acuerdo a la función o el cargo que ocupemos en la iglesia. Quizá te toca limpiar los baños y a nadie le gustan los baños, ¿no? Y ahí en la casa hogar, los niños, cuando los pongo, te toca el baño a los hombres, le digo, te toca el de niñas. No, ese está peor. Así dicen ellos, ¿no? Y luego le digo a una niña, a ti te toca el de los niños. No, y lo peor, no, el de niñas está más limpio, ¿no? Y se echan la bolita. Entonces no importa lo que hagamos, si nuestro corazón está dispuesto a ayudar, Dios no va a recompensar la función o el cargo que ocupemos. Dios recompensará la fidelidad de cada uno de nosotros. Dios recompensa la fidelidad en lo que hagas, ya sea poquito, ya sea mucho, no importa. Ya sea algo notorio o algo que la gente ni cuenta se da. A lo mejor la gente llega y el baño está limpio y qué padre, no, a gusto. Y nadie se dio cuenta quién lo limpió. Al final de cuentas, Dios va a recompensar la fidelidad de cada uno de nosotros. Y si tú eres fiel ayudando, el llamado que Dios te haya puesto desde el vientre de tu madre va a salir a relucir, va a salir a tomar el lugar sin que lo busques. Porque yo conozco gente que dice, bueno, yo sé que tengo el llamado a pastorear y voy a pastorear, y de repente lo quieres poner a ayudar y dice, no, es que yo soy un pastor y voy a pastorear. Sí, pero espérate, tenemos que ayudar. Y si tú muestras fidelidad en ayudar, entonces es cuando vendrá a salir aquel llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Yo no sé cómo estén ustedes. Yo no sé cuál es el llamado que Dios ha puesto a ti. Yo recuerdo que a mí me decían, oye, es que tú vas a pastorear, que tú vas a hacer. Un profeta me decía eso, otro profeta. Yo no quería nada. Yo decía, pues a mí pónganme atrás, yo les ayudo, yo limpio, yo esto, y todo eso formó mi carácter. Pero imagínense si hubiera sido al revés, que dije, pues a mí me han dicho que yo voy a pastorear, así que háganse un lado porque ahí les voy. Yo pienso que no estaría aquí. El ayudar, el servicio, es el motivo principal de lo que hizo Jesucristo. El servir,
El morir por el pecador, el morir por el necesitado, el dar su vida en rescate por aquellos que se pierden. Y bueno, quiero que oremos para terminar. Yo no sé si tengas algo que decir, pero lo que quiero es de que el llamado que tengas tú, el toque que Dios te ha dado a tu corazón, el sueño que Dios te ha dado para tu vida, quizá no ha llegado, quizá no has visto que eche esa flor o eso maravilloso de ese llamado. No te preocupes, pero si tú tomas la decisión de simplemente servir, es ahí donde vas a ver ese gran fruto en tu vida. Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Gracias, Dios, porque yo sé que si estamos aquí, Dios, es porque tú tienes un llamado especial para cada uno de nosotros. Ese llamado puede ser un llamado enorme, que quizá creemos que no vamos a lograr soportar, Dios. O quizá puede ser un llamado, Dios, pequeño, donde nuestra mente, Dios, decimos no queremos salir de este lugar, Dios. Padre Santo, pero el día de hoy hemos aprendido, Padre Santo, que el poder servir, el poder ayudar a aquellos que realmente tienen necesidad, a través de ser movidos en misericordia, Dios, a través de ser movidos por tu Espíritu Santo, a través de que realmente podamos sentir que desde el interior de nosotros, Dios, hay algo que nos quema, que nos dice que es ahora. Podamos nosotros, Dios, comenzar cualquier ministerio, cualquier llamado que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, en este día yo bendigo a cada uno de los de aquí presentes, Dios. A cada uno de mis hermanos, Dios, que en esta semana ellos puedan sentir ese fuego por ayudar a aquellos, Dios, que tienen necesidad. Pero no nada más ayudar por ayudar, Dios. Que realmente ellos puedan ver que es tu mano poderosa que los está empujando, que les está diciendo, hijo mío, hoy es el momento indicado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.